Muchas veces a través de nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos visto cómo Jesús choca con los líderes religiosos, especialmente los fariseos, con sus preguntas. Ellos creían que el deber ante Dios estaba relacionado principalmente con observar los minuciosos detalles de la ley. A los demás judíos, la gente común y corriente que no eran tan espiritual así como ellos, les llamaban despectivamente Am Haaretz, o a la gente de la tierra. Para los judíos de la época de Jesús, comer con alguien no era solamente un evento, sino una experiencia espiritual. Es que todos comían del mismo plato y cuando hacían eso, creían que de alguna manera mística estaban ingiriendo una pequeña parte del alma del otro. Por eso los fariseos para nada podían tolerar el horrible pensamiento de que estarían ingiriendo un pedacito del alma de un Am Haaretz que no fuera lo suficiente santuchos como ellos. Entonces ahí vemos y empezamos con el verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y ¿qué? Y con ellos come. Aquí vemos tres grupos de personas, a Jesús, los publicanos y pecadores, y los fariseos y los escribas, o sea, los líderes religiosos. El verso 3 nos dice que Jesús les refirió esta parábola. O sea, una sola parábola, pero en tres partes, como si fueran tres actos o escenas de una sola obra teatral. La primera escena sería la de la oveja perdida, versos 4 al 7. La segunda sería la de la moneda perdida, versos 8 al 10. Y la tercera escena sería el del hijo pródigo, lo que le llamamos el hijo pródigo, del verso 11 al 32. Y hoy tenemos tiempo solo para considerar solamente la tercera parte de la parábola en los versos 11 al 32. Y no hay que olvidar, hermanos, que Jesús está respondiendo a la crítica de los fariseos en el verso 2. O sea, si tú, Jesús, eres realmente un hombre santo y apartado, ¿por qué recibes y comes con pecadores? Es como si Jesús les estuviera diciendo, ok, les voy a contar una historia de un hombre que se sentó con un pecador y comió con él. Verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En estos 2 versos, Jesús nos introduce a los 3 personajes de esta tercera parte de la parábola. Al estudiarla nos damos cuenta que Jesús representa el Padre amoroso. El hijo menor representa a los pecadores y publicanos. Y el hijo mayor representa a los fariseos y escribas. El verso 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Hermanos, era inusual que el hijo menor iniciara la división de los bienes de su padre. No solo era inusual, sino que era una petición escandalosa que equivalía el desear la muerte de su padre. Los que escuchaban a Jesús contar esta parábola esperaban enseguida que el padre se enfureciera y golpeara a su hijo en la cara con el dorso de la mano izquierda por su insolencia y lo echara fuera de la casa. Cuando he oído esta parábola y aún cuando lo he enseñado, solo se menciona que el hijo menor recibe la herencia de su padre y sentimos lástima por el hijo mayor, quien está ahí viendo todo lo que está llevándose a cabo. Pero Jesús dice en el verso 12 que el padre les repartió los bienes. Les repartió los bienes. Después de la cachetada, el hijo mayor hubiera reprendido a su hermano menor y calmado la ira del padre para que hubiera paz entre ellos. Pero no fue así. No podemos pasar por alto que el hijo mayor también aceptó los bienes que el padre repartió. Y ante la comunidad, él es igual de culpable que su hermano menor.
Y con esta parábola, Jesús estaba haciendo hincapié de lo horrible que es el pecado, y los fariseos y los otros líderes religiosos estarían de acuerdo con Jesús a este punto de la parábola. Hubieran dicho tal vez: Jesús, con tu discurso has comparado muy bien lo sucio y repugnante que son esos pecadores y publicanos con los cuales que te andas juntando y compartiendo ese platillo de comida. Y realmente te debería dar vergüenza, Jesús. Jesús sigue con la parábola. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas nos dice que el hijo menor, verso 13, juntándolo todo, se fue lejos. La versión, la Nueva Biblia Inglesa, traduce esta frase como lo cambió en efectivo. En otras palabras, este joven ha decidido tomar los bienes de su padre, sus terrenos, manadas de bueyes, rebaños de ovejas, los muebles, etc., y cambiarlos en dólares o pesos, quetzales, limperas, colones y cuc, etc. ¿Para qué? Para poder hacer esto, tendría que presentarse ante los ancianos del pueblo, porque se trataba de transacciones legales. Esto hubiera sido un escándalo. Después de cambiar los bienes de su padre en efectivo, el verso 13 nos dice que el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, una mejor traducción de la frase viviendo perdidamente es viviendo extravagantemente. En otras palabras, buscó juntarse con gente de alta sociedad. Tal vez se compró un camello modelo del año. No lo encontrarías comiendo tostones o unos tacos de carne asada en un puestecito en la calle. No, señor. Pura langosta y pura picadilla a la criolla en los restaurantes más finos para este muchacho. En esa cultura, todo lo que hizo el hijo menor en el verso 13 no solo sería una injuria contra su padre, sino un insulto para toda la comunidad. Primero, el muchacho deseó la muerte de su papá. Luego abandonó a su familia y su comunidad. Y finalmente desperdició su dinero con gentiles. Y si el muchacho se atrevía a regresar, toda la comunidad hubiera salido a los contornos del pueblo para iniciar lo que se llamaba la ceremonia kezeza, de una palabra hebrea que quiere decir cortar. Hubieran llenado un cántaro de barro con hierbas amargas y lo hubieran arrojado al suelo ante los pies de este muchacho que había insultado a su familia y hubieran insultado a su comunidad. Al hacer esto, toda la comunidad le estaba diciendo a este muchacho que lo habían rechazado para siempre. Y ay de aquel que se atrevía a regresar. Pero, ¿qué le importaba esta tonta ceremonia que es esa? Para nada iba a regresar al pueblo, a este pueblo atrasado y aburrido. Pero, pasado el tiempo, todo evento desafortunado llegó como una serie de disparos al hijo menor. Se le acabó el dinero. Y cuando se acaba el dinero, ¿quién se va? Los amigos se desaparecieron. Y para colmo, vino una hambre a aquella provincia. Era tan desesperada la situación que el joven aceptó trabajar apacentando cerdos.
El empleo más degradante para un judío, puesto que los cerdos se consideraban animales inmundos. Y lo que ganaba no era ni lo suficiente para proveer por sus necesidades más básicas. Verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Muchos hermanos ven aquí el arrepentimiento del hijo menor. Dicen que reconoce su pecado y decide humillarse y regresar a su papá. Kenneth Bailey, quien vivió casi toda su vida en el Oriente Medio, tiene otra perspectiva. Una persona de esa cultura no hubiera visto un arrepentimiento genuino en esta parte de la narración. Mira lo que dice el verso 19. Él pensaba decirle a su padre: hazme como uno de tus ¿qué? Siervos o jornaleros. Jornalero es la mejor traducción, porque un jornalero era un trabajador que recibía un sueldo o un salario. Este joven piensa que el insulto, el pecado más grande que él había cometido, se trataba solamente del dinero que él había exigido de su padre y que había malgastado. Lo que lo está motivando no es reconciliarse con su papá, sino comer el banquete que preparaban cada noche ahí en su casa. Para los que están escuchando a Jesús relatar esta parábola, para nada, hermanos, ven un sincero arrepentimiento en las palabras del hijo menor. Por el contrario, ven a un muchacho astuto intentando manipular a su papá. Él piensa que si su papá le da un trabajo de jornalero, él podría ganarse dinero para decirle a su papá: oye, jefito, aquí está el último peso o el último clavo que te debo. Esta parte del relato realmente nos muestra lo peor del muchacho, pero a la vez hace resaltar el amor incomparable del padre de la parábola. O sea, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién representa al papá? Ah, Jesús, correcto, Abraham. Jesús comprende que cuando nosotros regresamos a Él, hay veces que llegamos aún con motivos impuros. Nos allegamos a Él con la intención de darle gato por liebre. ¿Se imaginan, hermanos? Pensamos que podemos tirarle el paño a los ojos de Dios. Pero nuestro Padre Celestial sabe que lo único que le podemos ofrecer son nuestros trapos de inmundicia y nuestros motivos impuros. Y con todo esto, hermanos, Él sigue amándonos. Verso 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El verso 20 dice: y levantándose vino a su padre. Nosotros hemos interpretado esta parábola de una perspectiva occidental. Sin embargo, todos los que estaban escuchando a Jesús narrar esta parábola están esperando que el joven experimente la humillación total de la ceremonia Kezeza, ser cortado de la comunidad para siempre. Porque para ellos eso es precisamente lo que este joven merece. Enseguida,
Jesús dice algo que sin duda dejó a todos los que estaban escuchando completamente atónitos. Verso 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es evidente que el padre había estado esperando el regreso de su hijo. Y cuando lo vio, corrió hacia él. Para poder hacer esto, el padre hubiera tenido que juntar el borde de su túnica. Pero era una vergüenza y una desgracia que un anciano de la comunidad corriera porque estuviera exponiendo sus tobillos y sus piernas ante toda la comunidad. Por eso, en muchas culturas del Oriente Medio, esta parábola no se llama la parábola del hijo pródigo, sino se llama la parábola del padre que corre. Ellos no ven aquí un sincero arrepentimiento. Ven a un muchacho buscando manipular a su papá. Es que él piensa que hay algo que él puede hacer para poder exigir o poder merecerse la reconciliación con su papá. Cuando Jesús cita al muchacho decir, he pecado contra el cielo y contra ti, los líderes religiosos hubieran inmediatamente recordado casi las mismas palabras del faraón a Moisés después de la octava plaga. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Pero sabemos que solo estaba tratando de manipular a Moisés para poder salir con la suya. Y en esa cultura todos estarían de acuerdo que este joven merece ser rechazado y cortado de la comunidad para siempre. Es el padre al que admiran. Él se humilla tanto que enfrente de toda la comunidad corre para alcanzar a su hijo. Y ahora, ¿qué motivó a este padre a correr? Jesús nos dice en la última parte del verso 20, lo hizo porque fue movido a misericordia. Pero no solo lo vemos corriendo hacia su hijo, sino que la última parte del verso 20 nos dice que se echó sobre su cuello y le besó. En el original, el padre besó a su hijo fervientemente. Fervientemente. Y habían diferentes maneras de besar a una persona en esa época. Primero, un esclavo que había ofendido a su amo se postraba y le besaba sus pies. Un alumno acostumbraba a besarle a su maestro en la mano, pero echarse sobre el cuello de otro y besarle en el cuello a la mejilla, en la mejilla, era un beso de dos personas que eran del mismo nivel social. Filipenses 2:6 dice, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho que, hermanos, semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Jesús, la tercera persona de la Trinidad, se hizo semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Ahora, yo me imagino que este joven hambriento, pensando solo en sí mismo, se la llevaba ensayando las palabras del verso 21 para decírselas a su papá cuando llegara a la casa. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo, etcétera, etcétera. Pero antes que pudiera repetirle sus palabras ensayadas, este muchacho es casi tumbado al suelo por su papá. El padre ofrece a su hijo el perdón y reconciliación antes
que el Hijo pueda decir sus palabras ensayadas e insinceras. Entonces, mira lo que dice el verso 21. El Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Punto y final. ¿Se dieron cuenta? La última parte de las palabras del Hijo ya no se encuentran en la parábola. Esas palabras: hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se fijaron? Cuando los romanos tradujeron el verso 21 del griego al latín, pensaron que había un error y que se les había olvidado a los transcriptores griegos esa última frase: solo hazme como a uno de tus jornaleros. Y ellos a fuerza añadieron esa frase en el verso 21. ¿Pero había un error en las escrituras? No. Lo tenemos escrito precisamente como lo narró Jesús. Cuando el padre se acerca al joven, no le dice: ¿dónde está el dinero que me debes? Él ve a su padre correr hacia él, echarse sobre su cuello y besarlo antes que pudiera hacer o decir algo. Y es en ese momento preciso en que se da cuenta que nunca se trataba del dinero que había exigido de su padre y que él había gastado perdidamente. Es que se da cuenta que se trataba de la relación rota entre él y su papá. Y él ve y escucha a su padre ofrecerle el perdón y la reconciliación antes de que lo pidiera. Es aquí donde el corazón del hijo se quebranta. Y es aquí donde él realmente muestra un arrepentimiento genuino. Porque reconoce que no puede trabajar lo suficiente. No puede comprar o negociar una nueva relación con su papá. Era imposible. Y más importante que todo, vemos aquí el amor incondicional y el perdón inmerecido que el papá le ofrece a su hijo. Es que en el centro del mensaje del cristianismo hay una cruz. Es la historia de un Dios que ha sido ofendido por cada uno de nosotros. Pero es un Dios que sigue amándonos. Él se humilla y se transforma en carne y hueso, así como nosotros. Nos busca y nos persigue hasta encontrarnos. ¿Y qué hace? Paga el precio por nuestro pecado en la cruz cruel, ofreciéndonos el perdón antes que se lo pidiéramos. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No le rogamos a Dios que nos perdonara? Y luego Dios de mala gana decide mandar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. No. Él hizo posible el perdón antes que le pidiéramos. Él nos buscó antes que nosotros lo buscáramos. El perdón de nuestros pecados es un don o regalo de Dios. No lo podemos comprar ni negociar. Solo lo tenemos que recibir. ¿Te has arrepentido ante Dios y recibido su perdón? Así es como uno se hace hijo de Dios. Llegamos a reconocer que no hay nada que podemos hacer para ganarnos el perdón o la salvación de nuestro Padre Celestial. Absolutamente nada. Tenemos que reconocer
que este Padre nos ama, admitir que somos pecadores, arrepentirnos y recibir el perdón que Dios nos ofrece. Y nada más. Cuando el joven recapacitó, se humilla y se arrepienta, el Padre, sin ni una palabra de amonestación, mira lo que hace en los versos 21 al 22. Sacó el mejor vestido y lo vistió. El mejor vestido era reservado para un huésped de honor. Por llevar puesto la túnica de su papá, nadie en la comunidad lo podía tocar y jamás recibiría el castigo que él justamente merecía. Número 2, el padre también le puso ¿qué? Anillo en su mano. El anillo era símbolo de autoridad. Número 3, puso calzado en sus pies. Por lo general el calzado no era usado por esclavos. Número 4, mató al becerro gordo. Y esto era reservado exclusivamente para el día de los padres. Disculpen. También para el día de los padres, pero celebraciones muy especiales en esa época. Con esta parábola, hermanos, Jesús estaba compartiendo lo que él siente cuando un pecador, un recaudador de impuestos, los más viles y repugnantes de la sociedad, cuando ellos se arrepentían. Y todos están celebrando, excepto una persona. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. En los versos 25 al 26 y 26, cuando el hijo mayor escuchó la música y la danza y olió los bistec de res asándose sobre la parrilla, le preguntó al criado lo que estaba pasando, y el criado le dice en el verso 7, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahora veamos cómo responde el hijo mayor. Recuerda, el hijo mayor representa a los fariseos y representa los escribas, los líderes religiosos. Verso 28. Entonces se regocijó con su papá. ¿Es lo que dice? No. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Si un hijo estuviera enojado con su padre y ni entrara a la casa, sino que le gritara del otro lado de la calle, ¿qué concluiríamos de la relación entre ese padre y ese hijo? Que hay algo mal, ¿no? Hay algo mal entre ellos. Es precisamente lo que acontece aquí. El hijo mayor es igual de perdido que el hijo menor, pero no se da cuenta. Él también ha deshonrado a su padre. Ahora por segunda vez, dice el verso 28, salió por tanto el padre y le rogó que entrase. La segunda vez. El padre tenía todo el derecho ahora de llamar a sus siervos a que golpearan al hijo mayor por su insolencia y por haberlo humillado en frente de toda la comunidad que estaban festejando en su casa. Pero no lo hace. Mira cómo el hijo mayor empieza a autojustificarse en el verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano ha muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Qué berrinche, ¿no? Del hijo mayor. El hijo mayor acusa al padre de haberlo tratado como un esclavo y que nunca le había dado un cabrito para gozarse con sus amigos. ¿Pero era verdad eso? Recuerda, el padre repartió los bienes al hijo menor y al hijo mayor.
El padre no lo había tratado como un esclavo, sino como un heredero. Y aunque este heredero lo estaba humillando y deshonrando en frente de toda la comunidad, el padre no le responde como realmente merece. ¿Qué hace el hijo mayor? Responda enojándose aún más. La comunidad no puede creer que el hijo mayor estuviera diciendo estas cosas a su papá abiertamente y en público. Todos saben que él también recibió los bienes de su padre cuando los pudiera haber rechazado. ¿Y cómo sabía el hijo mayor que el hijo menor gastó su dinero en prostitutas? Si era cierto, el hijo menor merecía ser apedreado. Pero es realmente todo una mentira. El hijo mayor está tan enojado que prefiere insultar a su padre y abiertamente acusar a su hermano menor de un crimen que merecía muerte. Ni puede referirse a su hermano como mi hermano. Verso 30, tu hijo, le dice. Y sin embargo, el padre pacientemente sigue apelando a su hijo mayor. En el verso 31, todas mis cosas son tuyas, hijo. Te pertenecen a ti. Dice un comentarista, todo lo que el padre tenía estaba en posesión del hijo mayor, pero él codiciaba incluso el amor mostrado por el padre al hijo menor. Y con esta parábola, Jesús está diciendo que Él es como ese padre que ama tanto a sus dos hijos. El hijo mayor, quien representa a los fariseos y escribas, no sabe que es igual de perdido. Prefiere autojustificarse y condenar a su hermano menor. Pero en cambio, el hijo menor, quien representa a los pecadores y publicanos, sabe muy bien que es perdido. Se humilla y se arrepienta. Y Jesús hace algo sorprendente. No termina la parábola. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ¿recuerdan? Él le dijo al papá, tu hijo. Y el padre tiene que recordarle, escucha por favor, no es ese mi hijo, él es tu hermano. Ha muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La pregunta que se ha de haberse preguntado los que escuchaban esta parábola era, ¿pero cómo respondió el hijo mayor, Jesús? ¿No vas a terminar la parábola? ¿Se arrepintió? Dijo, Padre, al pensarlo bien, reconozco que yo también he pecado contra ti. Perdóname por haberte insultado, por haberte deshonrado. Yo también no merezco ser llamado tu hijo. Y luego entran juntos a la casa y que siga la fiesta. Regresemos a la pregunta de los líderes religiosos, que fue la razón por qué Jesús les compartió esta parábola. Si este es un hombre santo y apartado, ¿por qué recibe y come con pecadores y publicanos? La razón que pudo recibir y comer con pecadores y publicanos es porque los amaba y estaba dispuesto de perdonarlos. Si Jesús es el Padre en la narración, ¿quiénes somos nosotros en la narración? ¿Somos como el hijo menor, comparado con los más viles, dispuesto a manipular a su bondadoso Padre? ¿O somos como el hijo mayor, comparado con aquellos que eran respetados ante la comunidad, muy religiosos, pero igual de pecadores viles como el hermano menor, tratando de autojustificarse por sus buenas obras? Se cuenta la historia, creo que ya lo hemos escuchado, creo que Rigo lo compartió una vez. Se cuenta de una historia de un padre y un hijo joven
y su hijo joven, quienes vivían en el país de España. Nadie sabe la razón por qué Paco se marchó de la casa. Tal vez no se fue. Es posible que su padre lo corrió por una tontería que hizo. Lo que sí sabemos es que Paco se encontraba vagando por las calles de Madrid. El padre empezó un largo viaje en busca de su hijo rebelde y su hijo perdido. Los días se hicieron semanas, las semanas meses. Desesperado por ver al hijo que amaba tanto, puso un anuncio en El Liberal, el periódico de Madrid. Y el anuncio decía lo siguiente: querido Paco, encuéntrame enfrente de las oficinas del periódico El Liberal mañana a mediodía. Todo está perdonado, con mucho cariño, tu papá. Al día siguiente, al mediodía, habían ahí 800 Pacos enfrente de las oficinas del periódico, y todos buscando ¿qué? El perdón de sus papás. Y así como Paco, cada uno de nosotros necesitamos el perdón de nuestro Padre Celestial. Y este perdón está a nuestro alcance, para todos. Solo tenemos que recibirlo. Sin embargo, no hubiera sido posible el perdón de Paco si su papá no lo estuviera buscando desesperadamente. Jesús, el Padre de esta parábola, se humilló y corrió ante la comunidad para poder perdonar a su hijo. Jesús, el creador del universo, se anonadó tanto que se hizo hombre en forma de siervo y murió la horrible muerte de un criminal para poder perdonarnos a cada uno de nosotros. Pero Larry, si solo supieras lo que me hizo mi padre, no merece mi perdón. En esta parábola, Jesús nos enseña cómo es Él y cómo podemos ser como Él. Él es el Padre que corre. Creyente, cuando nos redimió o cuando llegamos al Señor y Él nos llena del Espíritu Santo, tenemos no solamente la habilidad, sino el poder de poder perdonar las ofensas más horribles en contra de nosotros. Pero empieza cuando nosotros nos rendimos a sus pies, arrepentidos primero por nuestros propios pecados. No haciendo excusas, pero reconociendo que primero somos pecadores nosotros y que necesitamos el perdón de Dios. Amén. Señor.